Hola estimados y estimadas estudiantes tesistas. Al ver este video ya estás llegando a las últimas tareas de este gran proceso de tesina. Vamos a revisar en este video lo que corresponde a objetivos e introducción. Los objetivos corresponden a esta aspiración, al propósito que se desea alcanzar con la investigación. Se exponen de manera muy clara y precisa los resultados que se quieren obtener en la investigación. Es fundamental poder determinar qué se pretende, es decir, cuál es la finalidad de la investigación en su conjunto y en sus partes. Estos objetivos siempre los van a encontrar en el mundo de educación superior o de investigación más académica, porque son las guías de los estudios. Son los que debemos tener en cuenta siempre durante todo el desarrollo de la investigación y por lo tanto se deben expresar con mucha claridad para evitar desviaciones en el proceso de investigación. En una investigación formal, no escolar como la que tenemos nosotros con Tesina, los objetivos se realizan al principio de la investigación. Nosotros los estamos realizando al final de la investigación para que ustedes puedan lograr realizarlo y entender el propósito que tienen la formulación de los propios objetivos. ¿Cómo se redactan los objetivos? La redacción de los objetivos responde a una estructura determinada. Tenemos el comienzo del objetivo con un verbo en infinitivo, más el objeto sujeto y la finalidad. Por ejemplo, acá en el verbo infinitivo, el objeto es el qué y la finalidad el para qué. En este caso, determinar el grado de satisfacción de los clientes para diseñar nuevas estrategias de venta. Determinar es el verbo en infinitivo. Recuerda que los verbos en infinitivo terminan en ar, e ir. El objeto es el grado de satisfacción de los clientes. Ese fue el objeto de estudio de la investigación como ejemplo. Y la finalidad fue para diseñar nuevas estrategias de venta. Hay que recordar que los objetivos siempre son realistas y realizables. Son breves, concisos y claros. Están apuntados a los logros, a lo que realmente se hizo y no a los procesos o actividades. Y se redactan en tercera persona y del modo impersonal, o sea, con el verbo en infinitivo. Existen dos tipos de objetivos, el general y los específicos. ¿Qué características debe tener el objetivo general? Como ustedes lo han revisado en distintas investigaciones con las cuales han realizado esta tesina, se han podido dar cuenta de que el objetivo general es el que se pretende lograr a modo general en la investigación, con la realización del proyecto. Por lo tanto, puede ser abstracto. Hay que tener presentes siguientes elementos. La investigación debe tener un único objetivo general. Eso significa que es un objetivo general con un verbo en infinitivo en específico que debe abarcar la totalidad, la característica general de toda la investigación. Y se debe formular atendiendo al propósito global de la investigación. Por eso el objetivo general es solo uno, ya que ese objetivo es la declaración que realizamos de lo que hemos hecho en su totalidad como investigación. Los objetivos específicos, en cambio, son objetivos de logros parciales y que al ser alcanzados en conjunto nos van a permitir garantizar el objetivo general será logrado. Esto significa que cada uno de los objetivos específicos apunta a algo específico de la realización del trabajo. Sin embargo, en su conjunto deben dar origen y deben materializar lo que propusimos como objetivo general. Corresponde entonces a las acciones o actividades necesarias para concretar el objetivo general. Son precisos, son acotados y son concretos, y se utiliza la misma estructura del objetivo general, o sea, verbo en infinitivo, sujeto, objeto y finalidad. También es necesario que consideremos que los objetivos de investigación deben tener un mínimo de 3 objetivos específicos, que yo les sugiero que los consideren en función de cada uno de los capítulos. Debe ser enumerados en orden de importancia, orden lógico u orden temporal. Allí también la propuesta es que formulen objetivos específicos en función del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3, y deben ser apropiados para responder al problema específico y para permitir el objetivo general. Recordemos entonces, el objetivo general es un solo objetivo que engloba la totalidad de la investigación y los objetivos específicos son las acciones, los logros parciales de cada uno, en este caso de los capítulos que ustedes han propuesto.
Hay verbos para poder utilizar como objetivo general. Acá hay una muestra. Por ejemplo, analizar es uno de los más populares en este sentido. También comparar, demostrar en caso de que sea una investigación en la que se pueda evidenciar algo, eh, mostrar, identificar, producir, etcétera. Y también hay algunos verbos que se usan para objetivos específicos, que pueden repetirse con los objetivos generales. En ese sentido no hay ninguna dificultad. Acá los pueden revisar. Acá hay un ejemplo que se propone en la guía de planeación de los objetivos y la idea es que ustedes completen el cuadro siguiendo el siguiente ejemplo. ¿Cómo los estilos de crianza parental impactan en el rendimiento escolar de niños y niñas entre 4 y 10 años? Esta es una pregunta de investigación que hicieron unas estudiantes hace algún tiempo. Y yo les pedí en este cuadrito que ellas realizaran preguntas y luego, a partir de esas preguntas, generáramos los objetivos y definiéramos el tipo de objetivo que es. La pregunta está en función de qué es lo que realmente está evidenciado en mi trabajo de investigación. Y una sugerencia es colocar las preguntas en función de las partes. En este caso, el primer capítulo de nuestras estudiantes tenía que ver con los estilos de crianza parental, por lo tanto ellas consideraron que lo que había allí, lo que hicieron en esa primera parte del capítulo 1 fue explicar cada uno de los estilos de crianza parental, por lo tanto es un objetivo específico. También señalaron la pregunta de cuáles son las características de cada uno de los estilos de crianza parental, porque no tan solo se quedaron en la definición de ese estilo de crianza, sino que también la caracterizaron. Por lo tanto, señalan como objetivo específico identificar las características de cada uno de los estilos de crianza parental. En el siguiente capítulo, ellas lo que hicieron fue trabajar con el rendimiento escolar, por lo tanto se preguntaron cuál es el rendimiento escolar normal de niños y niñas entre 4 y 10 años. Por lo tanto, el objetivo específico que ellas se plantearon fue establecer las características del rendimiento escolar normal de niños y niñas entre 4 y 10 años. Y para ir finalizando, ellas consideraron qué elementos considera el óptimo rendimiento escolar. Y ahí también generaron el objetivo específico de identificar los elementos del rendimiento escolar considerado óptimo. Estos 4 objetivos ellas consideraron que eran los específicos, porque su objetivo general estaba muy relacionado con su pregunta de investigación, cómo los estilos de crianza parental impactan en el rendimiento escolar de niños y niñas entre 4 y 10 años. Por lo tanto, ellas consideraron que el objetivo general de su investigación era analizar los estilos de crianza parental, cómo impactan en el rendimiento escolar de niños y niñas entre 4 y 10 años. Otro ejemplo que podemos obtener es de una investigación que vamos a desglosar, vamos a trabajar con ella en la introducción, que es el objetivo general, analizar las consecuencias en el desarrollo fetal cuando la gestante es consumidora de tabaco, alcohol y cocaína. Los objetivos específicos de las estudiantes que trabajaron en esta investigación fue determinar las características del desarrollo fetal normal, distinguir los efectos de las drogas de abuso en investigación, identificar cómo se ve afectado el desarrollo del feto cuando hay un abuso de alcohol, tabaco y cocaína. Y por último, establecer si efectivamente el feto se ve afectado negativamente en las áreas física, fisiológica, cognitiva, cuando la gestante es consumidora de tabaco, alcohol y cocaína. Acá, como podemos revisar, los objetivos específicos, tanto determinar las características del desarrollo normal de un feto, distinguir los efectos de las drogas, identificar cómo se ve afectado ese desarrollo fetal por el consumo y establecer si efectivamente se ve afectado negativamente en ciertas áreas del feto, corresponden a las partes, a los elementos significativos que ellas desarrollaron en cada uno de los capítulos. Y es importante entender que en su conjunto estos objetivos específicos dan cuenta de un análisis de las consecuencias en el desarrollo fetal cuando la gestante es consumidora de tabaco, alcohol y cocaína. Por lo tanto, digámoslo así, la suma de los objetivos específicos no debe dar el mismo resultado que el objetivo general. Recordemos que hay objetivos como analizar que corresponden a habilidades superiores y otros que son de habilidades más básicas, como por ejemplo identificar, establecer, distinguir, determinar. Por lo tanto, siempre usamos verbos para los objetivos generales que sean de una taxonomía más alta. En este caso les voy a subir un documento de la taxonomía de Bloom, donde ustedes pueden encontrar verbos en las habilidades de analizar, de sintetizar y de evaluar que pueden utilizar para poder realizar el objetivo general.
Y les sugiero utilizar la de las habilidades más básicas, conocer, comprender y aplicar, para poder realizar los objetivos específicos. Respecto de la introducción, el propósito de la redacción de la introducción es promover en los y en las lectoras el interés por la lectura de la investigación. Es una redacción clara, fluida, persuasiva, que convoca a los lectores porque nosotros debemos crear en ellos la necesidad de conocer, de leer lo que nosotros hemos escrito, sobre todo el problema y el desarrollo de nuestra investigación. También hay algunos elementos importantes que ustedes deben tener en consideración. Por ejemplo, que la introducción es la primera parte de la tesina y tiene tres objetivos principales. Primero, captar la atención del lector, plantear una pregunta de investigación y su hipótesis, y a la vez constituye el tema central de la investigación, ¿cierto? Y en tercer lugar, mostrar los elementos más significativos de la investigación, como el para qué y el por qué se realizaron. Estos elementos son parte de la pauta de evaluación de la investigación. Por ejemplo, acá, la primera parte que habla de redactar el problema o situación que muestra o evidencia la investigación, en una investigación que se habla del consumo de drogas, se señala claramente en la primera parte, en el primer párrafo de la introducción, que actualmente el consumo de drogas de abuso, tanto ilícitas como ilícitas, se ha aumentado. Con relación a esto, es sabido que la ingesta de algunas sustancias que cumpla con las características de abuso conlleva a una reacción del organismo generándose efectos a corto y largo plazo. Del mismo modo, hay conocimiento de mujeres que estando en gestación han consumido algunas sustancias de abuso, lo que genera una preocupación frente hacia el organismo uterino. También presentan las mismas reacciones que la madre y si pudiera surgir en este posibles consecuencias. Aquí las estudiantes lo que hacen es mostrarnos el problema de investigación y de una u otra forma señalarnos la urgencia de por qué es necesario de haber sido abordado. Luego, señalar la pregunta y la hipótesis de la investigación. Acá, como ustedes pueden ver en amarillo, se evidencia, ¿cierto?, la pregunta de investigación y luego la respuesta. ¿Cómo es afectado el desarrollo del feto cuando la gestante es consumidora de tabaco, alcohol y cocaína? Y ante esto se establece que si la gestante es consumidora de tabaco, alcohol y cocaína, los componentes químicos de estas drogas pasan al feto a través de la placenta, generando que el desarrollo de este se vea afectado negativamente en tres áreas: física, vinculándolo a los efectos de la anatomía del feto; la funcional, relacionada con el impacto sobre la fisiología, es decir, sobre los órganos; y por último, la cognitiva, puesto que luego de culminar su última etapa gestacional e iniciar el desarrollo postnatal, presenta daños a largo plazo. Eso es lo que las estudiantes se preguntan y es la respuesta que aventuran a modo de hipótesis en su investigación. De otra investigación realizada por estudiantes nuestras, vamos a revisar cuál es el para qué de la investigación, y el para qué nos indica la utilidad. En este caso, la investigación que ellas realizaron, que estaba relacionada con el sistema democrático en Chile actual, su utilidad, la utilidad de la investigación era demostrar que la actual situación política en Chile, plasmada constitucionalmente como democracia, no es en sí este sistema de gobierno, sino un gobierno de tipo representativo. Y allí continuaron ellas con la argumentación al respecto. La idea del para qué en la investigación siempre tiene que ver con la utilidad, el por qué fue útil el desarrollar, el investigar este tema, esta pregunta, desarrollarla y tratar de validar la hipótesis que planteamos. Por lo tanto, el para qué siempre relacionarlo con la utilidad. El otro elemento importante de la introducción es el porqué de la investigación, y acá hablamos de la finalidad. Volvemos a la tesina de las drogas y acá las investigadoras señalan porque el consumo de sustancias que producen dependencia genera una alta morbilidad materno-fetal, por lo que se ha realizado para demostrar qué sucede cuando una gestante es consumidora de drogas y en específico de una de las tres en estudio, siendo útil para lograr identificar las consecuencias sobre el feto en desarrollo. En este caso, ya no estamos hablando de la utilidad, sino que la finalidad. Cuando ustedes se propusieron realizar su investigación, lograron diseñar su pregunta y también vislumbrar su hipótesis, tuvieron un propósito. Algo los movió a trabajar con esa temática y a plantear la pregunta como lo hicieron. Ese es el porqué, la finalidad, el sentido que tiene la investigación.
En este caso, para estas consumidoras, tenía que ver con el consumo, con esa dependencia que genera y las posibles causas que tiene en el feto. La idea, ¿cierto?, es demostrar qué sucede cuando la gestante es consumidora y el impacto que tiene en el desarrollo fetal. Uno de los últimos elementos que señalar en nuestra introducción de la investigación es la metodología utilizada y el área disciplinar a la que está adscrita la investigación. Esto es muy importante ya que le vamos a decir al lector cómo hicimos la investigación y el área disciplinar, o sea, desde qué punto de vista del conocimiento nos estamos parando para poder trabajar y realizar y mirar la pregunta de investigación que nos realizamos. Acá en el ejemplo es así como se establece una problemática del área de salud que se aborda a través de la revisión bibliográfica de estudios e investigaciones afines. En este caso es una cosa muy simple. La mayoría de ustedes ha hecho lo mismo. En este sentido, es una revisión bibliográfica, ya que existen otras formas de abordar una investigación, pero que en esta tesina, que es un trabajo escolar, no las abordamos. Principalmente nos enfocamos como una revisión bibliográfica. Cuando ustedes estén en educación superior, es muy probable que tengan que realizar investigaciones en las cuales tengan que hacer quizás trabajo de campo, recolección de datos u otro tipo de metodología. Pero en este caso, en Tremen, en la tesina, por el momento, trabajamos solo con la revisión bibliográfica. Y por último, se debe sintetizar brevemente cada una de las partes de la tesina, señalar muy brevemente lo que es el capítulo 1, el 2 y el 3. En este caso, por ejemplo, las estudiantes señalan que en el primero se determina qué se entiende por feto y lo que es el desarrollo fetal, junto con las partes que lo conforman, es decir, la física, funcional y cognitiva. En el segundo se centra en las drogas y la gestante, explicando qué se entiende por gestante consumidor y las características de las sustancias de abuso en estudio. Y posteriormente se exponen las investigaciones que tratan acerca del tema de investigación, entregando datos y argumentos sobre las consecuencias que traen las drogas y el abuso en el feto, para consecutivamente analizarlas en el capítulo 4. Entonces, aquí lo importante es poder señalar en forma muy sintética, por eso es una síntesis muy breve, pero contundente en términos de dejarle muy claro a nuestro lector de qué trata cada una de las partes de nuestra tesina. Espero haberles ayudado con este video, pero ante cualquier duda, por favor, consultar a metodología@tremen.cl. Es fundamental realizar las dudas en forma oportuna para yo poder responder y que avancen en su trabajo. Estas son las últimas 2 tareas que van a realizar como tesina. Lo que nos queda solamente es ordenarla para poder entregar el borrador final a sus profesores tutores y posteriormente generar la calificación de este gran trabajo. Muchas felicitaciones a todos aquellos que han llegado a este punto, porque significa que ha valido la pena, que a pesar de ser un trabajo arduo, complejo, riguroso, habla muy bien de nuestros estudiantes. Usted considérese en este momento un estudiante casi egresado de Tremen, pero un estudiante Tremen, porque realizó la tesina. Y eso es lo que nos marca, lo que es parte de nuestro sello. Muchas felicitaciones a ustedes y a sus familias, porque sé que también las familias cooperan mucho con este proceso. Muchas gracias, mucho éxito.